Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Adela y hoy vamos a estudiar la función cuadrática. La función cuadrática, todo esto es la parte teórica, parece mucho, parece difícil, pero es un tema muy lindo, así que estoy segura que te va a gustar. Bueno, vamos a empezar. La función cuadrática es de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser un número distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si este término se anula, en vez de una función cuadrática, tendríamos una función lineal. Por lo tanto, es muy importante que a sea un número distinto de 0. B y C pueden ser cualquier número, no importa, pero A nunca puede ser 0. Muy bien, esta ecuación y igual a x al cuadrado más bx más c se llama la función polinómica, es una ecuación polinómica. Bien, ¿qué significa A? ¿Qué significa B? ¿Qué significa C? ¿Y qué nos indica cada uno de esos valores? A se llama coeficiente cuadrático y puede ser positivo o negativo. Dijimos que 0 no podía ser, entonces puede ser mayor que 0 o menor que 0. Si A es mayor que 0, significa que la parábola, que es la gráfica de una función cuadrática, va a tener las ramas hacia arriba. Y si A es un número menor que 0, significa que la parábola va a tener las ramas mirando hacia abajo. Ese es el significado del valor de A. Por otro lado, tenemos B. B se llama el coeficiente lineal. ¿Por qué se llama coeficiente lineal? Porque en este término la x está elevado a la potencia 1 y cuando la x está elevado a la potencia 1 y no existe este término, tenemos una función de tipo lineal. Bien, cuando B es mayor que 0, B puede ser un número mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Cuando B es un número igual a 0, ¿qué sucede? Sucede que la parábola es simétrica al eje Y. ¿Qué significa eso? Significa que desde el eje Y, si nosotros la doblamos sobre el eje Y, vamos a encontrar que las ramas coinciden a ambos lados de nuestro doblez. Es decir, que es simétrica, que los valores hacia el lado positivo y hacia el lado negativo del eje de las X nos dan exactamente el mismo valor para la función. Buenísimo. Después tenemos que C es el término independiente. Es independiente porque no tiene la parte literal. Y además de eso, funciona como la ordenada al origen cuando hacemos la gráfica de la función. C también puede tener un valor positivo, un valor negativo o también puede valer 0. Bueno, ya vamos a ver qué significa cada uno de los valores de C. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa si A y B tienen el mismo signo. Cuando nosotros graficamos una parábola en la que A y B tienen el mismo signo, la parábola se desplaza hacia la izquierda respecto del eje de las Y. Y si A y B tienen distintos signos, es decir, que uno es positivo y el otro negativo o al revés, la parábola va a estar desplazada hacia la derecha del eje Y. Ahora vamos a analizar el valor de C, del término independiente. Bueno, si C vale 0, la parábola corta en el origen de coordenadas, es decir, que pasa por el punto 0, 0, 0 de X, 0 de Y. ¿Sí? Si C es mayor que 0, corta el eje de las Y en algún valor positivo, como en esta gráfica que se ve acá más arriba, donde la ordenada al origen es un valor positivo. Y si C es un número menor que 0, corta el eje de las Y en un valor de Y negativo. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no es cierto? Es fácil. Vamos a pasar ahora a explicar qué son las raíces o ceros de la función cuadrática. Al igual que en cualquier función, las raíces o ceros son los valores que toma la variable independiente, es decir, la X, cuando Y
que es la variable dependiente o cuando la función vale 0. Entonces, en las funciones cuadráticas, para poder averiguar cuáles son esos valores donde la función corta el eje de las x, tenemos que usar una fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Es esta. Esta fórmula se llama la fórmula de Bhaskara y dice lo siguiente, que si nosotros hacemos menos b, se refiere a este b cambiado de signo, es decir, que si acá b, por ejemplo, valiera 3, y nosotros acá tendríamos que poner menos 3. Si acá dijera que b vale menos 3, acá pondríamos menos 3, nos quedaría más 3. A continuación, más menos. ¿Por qué más menos? Porque después cuando resolvamos vamos a tomar dos caminos. En uno de los caminos vamos a sumar y en el otro vamos a restar. A continuación de la parte teórica vamos a ver un ejemplo práctico y ahí te voy a explicar cómo se aplica esta fórmula que parece difícil pero en realidad es muy sencilla. Bueno, después viene más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es aquel b de la función polinómica, menos 4 por a por c. Es decir, que si a fuera 2 y c fuera 5 sería menos 4 por 2 por 5. Es simple, hay que reemplazar por los números que tenemos en la ecuación polinómica. Y después sobre 2 por a. Este a es este a. Bueno, fantástico. Una vez que nosotros resolvemos todo esto, nos va a dar dos valores, que van a ser x1 y x2. ¿Cómo vamos a obtener cada uno? Como te decía recién, una vez vamos a usar esta ecuación con el signo más y en la otra, en el otro cálculo, lo vamos a utilizar con el signo menos. No te preocupes, ya vamos a hacer un ejemplo práctico y vas a ver que es muy simple y te digo la verdad, es lindo hacer ejercicios de función cuadrática cuando tenés que estudiar este tema porque es entretenido, es fácil y es bastante dinámico, así que ya vamos a hacer un ejemplo. Bueno, y con eso obtenemos las raíces, que las raíces son los valores que toma la variable independiente cuando la función vale 0. Bien, lo que tenemos acá bajo la raíz, este b cuadrado menos 4 por a por c, sin la raíz, o sea, solo lo que está adentro, se llama discriminante. Y el discriminante se simboliza con una letra delta mayúscula, que es una letra griega. Bien, ¿qué datos nos da el valor del discriminante? Nosotros, a veces, podemos saber qué tipo de raíces va a tener una función cuadrática solamente haciendo el cálculo del discriminante. Sí, eso nos da una idea de qué tipo de función es. Bueno, ¿qué pasa? Si el discriminante es un valor positivo, es decir, que nos da un número mayor que 0, la parábola va a tener, o sea, la función va a tener dos raíces reales distintas. ¿Qué significa raíces reales? Que cortan el eje de las x y que son distintas, que una vale un valor y la otra vale otro valor. Es decir, que vamos a tener dos cortes sobre el eje de las x. La parábola la va a atravesar en dos puntos diferentes. Después tenemos cuando el discriminante es un número negativo, es decir, que vale menos que 0, no tiene raíces reales. En este caso, la parábola no corta ni rebota en el eje de las x. Directamente pasa por otro lugar, no pasa por el eje x, no se apoya sobre el eje de las x, y en ese caso las raíces son raíces imaginarias. Hay que sacarlas con los números complejos, que no es tema de este video, así que solamente vamos a decir que no tiene raíces reales. Y cuando el discriminante vale 0, ¿qué obtenemos? Dos raíces reales iguales, es decir, que la parábola va a rebotar en el eje de las x, apoya en el eje de las x, pero no lo corta. Es decir, que no lo traspasa, ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea que nosotros sabiendo esto, viendo la gráfica de una función cuadrática, ya podemos predecir qué tipo de raíces tiene.
Si yo veo que está cortada en 2 puntos, digo que el discriminante es mayor que 0. Es decir, que tiene 2 raíces reales diferentes. Si veo que no corta, ni toca, ni pasa cerca del eje de las X, digo que el discriminante es menor que 0 y por lo tanto no tiene raíces reales. Y si veo una parábola que está apoyada o que rebota sobre el eje de las X, puedo decir con certeza que tiene 2 raíces que son exactamente del mismo valor. Buenísimo, vamos a continuar. Bueno, una vez que obtuvimos las raíces de la función cuadrática, podemos escribir otro tipo de ecuación que se llama la ecuación factorizada. ¿Por qué está factorizada? Porque ya obtuvimos las raíces. No sé si sabes que cuando nosotros factorizamos un polinomio, cuando lo factorizamos lo que obtenemos son las raíces de ese polinomio. Si no te acordás, anda a los videos que grabé de polinomios, donde están los casos de factoreo, y ahí vas a poder repasar qué significa factorizar un polinomio. Bueno, continuamos. Entonces ya tenemos las 2 raíces de esta función polinómica y entonces las vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a decir que y es igual a A, que es ese mismo A que tenemos allá en la polinómica, por x menos el valor que nos haya dado x1 por x menos el valor que nos haya dado x2. ¿A qué le llamo x1 y x2? A las raíces que obtuvimos haciendo esta fórmula, que es la que nos permite obtener las raíces de una función cuadrática. Hasta acá me parece que vamos bien, que está bastante claro. Vamos a continuar con la última parte, que es averiguar los vértices. ¿Qué son los vértices de una parábola? Los vértices de una parábola son los máximos o los mínimos. Cuando una parábola tiene las ramas hacia arriba, el vértice representa el punto mínimo. Y cuando una parábola tiene las ramas hacia abajo, el vértice de esa parábola representa el punto máximo de esa función. Bueno, entonces, como todo punto que nosotros tenemos en el plano está formado por un valor de x y un valor de y, que cuando confluyen en el plano forman un punto, ¿sí? Son las coordenadas de un punto. Entonces, ¿cómo las vamos a averiguar? Supongamos que queremos averiguar el vértice de esa parábola y vamos a hacer lo siguiente. Para averiguar x del vértice usamos la fórmula menos b, que es este b cambiado de signo, sobre 2 por a, que 2 por a es este a. Y para calcular la y del vértice, lo que vamos a hacer es, con el valor que obtuvimos de x del vértice, lo vamos a reemplazar en la ecuación polinómica y vamos a calcular cuánto vale la y del vértice. Es decir, vamos a hacer a, que es aquella misma a, por x del vértice al cuadrado, porque reemplazamos esta x por el valor de x del vértice que obtuvimos, más b por x del vértice, es decir, este b por el valor que obtuvimos de x del vértice, más c. ¿Sí? Bueno, y una vez que obtuve los vértices de la parábola, lo que puedo escribir es la ecuación canónica. La ecuación canónica es la que se escribe con los vértices. ¿Cómo es la ecuación canónica? Es a, que es aquel a, el mismo valor, por x menos x del vértice entre paréntesis al cuadrado más y del vértice. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la teoría. Me olvidé de decirte una cosa, que es el eje de simetría. El eje de simetría de una parábola es el lugar donde si yo la doblo, de los dos lados me queda exactamente lo mismo. Y siempre el eje de simetría de una parábola coincide con el valor de x del vértice. ¿Por qué? Porque es el punto donde la parábola hace la inflexión. Entonces es ahí donde hace el eje de simetría. Bueno, ahora vamos a continuar con un ejercicio. Yo lo voy a escribir y te lo voy a explicar para que vos sepas cómo desarrollarlo
cómo aplicar todo esto que hemos visto en la parte teórica y cómo graficar sin tabla. Ahora continuamos y vamos a aprender a hacer esas cosas. Bueno, vamos ahora con el ejercicio para poner en práctica todo lo que aprendimos en la parte teórica. Vas a ver qué fácil. Buenísimo. Acá tenemos una función cuadrática, la ecuación polinómica, y lo primero que vamos a hacer es identificar los valores de A, de B y de C. Entonces vamos a poner que A vale 1, B vale 2 y C vale menos 3. ¿De acuerdo? 1, 2 y menos 3. Ahora vamos a sacar las raíces. Dijimos que las raíces las sacábamos con la fórmula de Bhaskara. ¿Qué Bhaskara dice? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Empecemos a reemplazar. Menos b vale 2, entonces menos b menos 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es 2 al cuadrado, no hace falta el paréntesis porque es positiva, 2 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 3. Bueno, sobre 2 por a que vale 1. Fíjate acá en el discriminante, o sea, lo que está dentro de la raíz, tenemos un signo menos que nos separa las operaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el menos 4 por a por c para ver cómo nos da y vamos a tener en cuenta el tema de los signos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 1, menos 4 por menos 3, más 12. Porque menos por menos, más 12. Dividido 2 por 1. Vamos bien, ¿cierto? Sigamos adelante. Esto me queda igual a menos 2, me voy a poner acá, más menos la raíz cuadrada de 16 sobre 2 por 1, 2. Que en definitiva esto me va a quedar a menos 2 más menos la raíz de 16, que es 4 dividido 2. Bueno, entonces ahora lo hacemos una vez con el más y una vez con el menos. Y lo que vamos a obtener acá son los dos valores de las raíces, que son los puntos donde la parábola va a cortar al eje de las x. Entonces hacemos lo siguiente. Menos 2 más 4 dividido 2 y menos 2 menos 4 dividido 2. Es decir, una vez usando el más y una vez usando el menos. Entonces esto me va a quedar 2 sobre 2, que es igual a 1, y el otro me va a quedar menos 6 sobre 2, que es igual a menos 3. Quiere decir que esta es una raíz y esta es otra raíz. Y ahora, con las dos raíces que obtuvimos recién, vamos a escribir la ecuación factorizada. Que la ecuación factorizada, dijimos cuando vimos la parte teórica, en la primera parte del video, que era a por x menos x1 por x menos x2. Entonces ahora reemplacemos. Ponemos i igual a vale 1 por x menos x1, dijimos que vale 1 positivo, menos más 1 es menos 1, y x menos x2, que vale menos 3, menos menos 3, me queda más 3. Y esta es nuestra ecuación factorizada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar los vértices de la parábola. Vamos a empezar entonces a calcular los vértices y vamos a empezar con x del vértice. Dijimos que para calcular x del vértice la fórmula que usamos es menos b sobre 2 por a. ¿Cuál es nuestro menos b? Es menos este b. Es decir, si nuestro b vale 2,
menos b vale menos 2. Sobre 2 por a es 2 por 1. Entonces me queda menos 2 sobre 2 es igual a menos 1. Y esta es nuestra x del vértice. Con la x del vértice que obtuvimos recién, vamos a calcular la y del vértice ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reemplazando las x de la función polinómica por el valor obtenido de x del vértice. Entonces hacemos lo siguiente, nuestra y del vértice va a ser igual a 1, que vale a, por menos 1, que es x del vértice al cuadrado, más 2 por menos 1, que es la x del vértice, menos 3. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Acordate que siempre que tenemos un número negativo y lo elevamos a una potencia par, nuestro resultado queda positivo. Entonces, 1 por 1, 1, más 2 por menos 1 es menos 2, menos 3. 1 menos 2, menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. Entonces ya tenemos x del vértice e y del vértice. Entonces escribimos nuestras coordenadas del vértice como un par ordenado y esto va a ser igual a menos 1, menos 4. Y ese es el punto donde la parábola va a ser su máximo o su mínimo. ¿Cómo me doy cuenta si va a ser un máximo o un mínimo? Fíjate, a es positivo, quiere decir que las ramas van para arriba. Por lo tanto, nuestro punto vértice va a ser un mínimo, porque no podemos tener un máximo cuando las ramas van para arriba. Y después lo opuesto. Ya tenemos los vértices, podemos escribir la ecuación canónica. Entonces vamos a escribir la ecuación canónica. ¿Qué dijimos? Esta es la factorizada, ¿no? Ya te puse que esta es la factorizada y esta es la polinómica. Bien, entonces vamos a escribir la ecuación canónica. La ecuación canónica era igual a y igual a A por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces, A vale 1 por x menos menos 1, que es la x del vértice, me queda más 1 al cuadrado, más menos 4, que es la y del vértice, entonces más por menos me queda menos 4. Bueno, tanto la ecuación canónica como la ecuación factorizada, si nosotros la desarrollamos, nos tiene que quedar la ecuación polinómica, son igualdades, nada más que están expresadas de otra manera. La ecuación factorizada está expresada en función de las raíces de la parábola, de la función cuadrática, y la ecuación canónica está expresada en función de los vértices, de los valores de los vértices de la parábola. Por lo tanto, si nosotros a esta le aplicamos propiedad distributiva, tenemos que obtener aquella, la polinómica. Y acá lo mismo, si la desarrollamos tenemos que obtener la polinómica. Pero no te olvides que x más 1 al cuadrado es un cuadrado de binomio. O sea que cuando desarrolles una función canónica para llevar la polinómica, repasa cuadrado de binomio y trinomio cuadrado perfecto. Si no te lo acordás, yo te dejo la tarjeta para que lo repases en el video donde está desarrollado, porque es muy importante que lo sepas para esto, para poder hacer el pasaje de esta ecuación a aquella ecuación. Bien, ahora lo único que nos queda es graficar. ¿Cómo vamos a graficar? Nosotros necesitamos para graficar la parábola a mano alzada, por supuesto, si no tendríamos que hacer una tabla de valores. Habitualmente no se hace la tabla de valores, sino que se grafica con los 5 puntos más importantes que se necesitan para poder hacerlo. ¿Cuáles son esos 5 puntos importantes? Las dos raíces, x1, x2, los dos vértices, x del vértice e y del vértice, y la ordenada al origen,
que es el valor de C. Entonces vamos a empezar a poner nuestros valores. Una de las raíces es 1, la otra es menos 3. La ordenada al origen es menos 3, porque es el valor de C, que es el término independiente. La X del vértice vale menos 1 y la Y del vértice vale menos 4. Con esos 5 valores nosotros graficamos nuestra parábola y no necesitamos ningún otro valor. Entonces empecemos. En el eje de las X vamos a marcar el 1 y el menos 3. El 1 y el menos 3, que son las raíces. Habíamos dicho que las raíces son los puntos donde la función corta el eje de las X, son los ceros, son los valores que toma X cuando Y vale 0, es decir que siempre las raíces se marcan sobre el eje de las X. La ordenada al origen siempre se marca en el eje de las Y, porque es el valor que toma la función cuando X vale 0. Es decir, que es el valor que toma la variable dependiente cuando la variable independiente toma el valor de 0. Entonces vamos a marcar en el eje de las Y el menos 3, que es nuestra ordenada al origen. Y después vamos a marcar el punto vértice. El punto vértice, acordate que es un punto en el plano que está formado por un valor de X y un valor de Y, que se llaman coordenadas del vértice. Entonces vamos a marcar cuando X vale menos 1 y cuando Y vale menos 4, un punto. Muy bien, con estos 5 puntos los unimos y graficamos la parábola. Los unimos, acá tenemos el vértice, pasa por acá y pasa por acá. Y ahí tenemos representado. Vamos a hacer un análisis de esta parábola que nos va a verificar todo lo que aprendimos en la parte teórica. Fíjate, el discriminante de esta parábola es un número mayor que 0, vale 16. Por lo tanto, dijimos que cuando el valor del discriminante es mayor que 0, tenemos que tener 2 raíces reales distintas, es decir, 2 cortes sobre el eje de las X. Un corte, 2 cortes sobre el eje de las X. O sea que acá se verifica la teoría que vimos en la primera parte. Por otro lado dijimos que si A es positivo, las ramas tienen que mirar para arriba. Las ramas van para arriba, fíjate. Perfecto. Después dijimos que si A y B tenían el mismo signo, la parábola estaba desplazada hacia la izquierda del eje de las Y. La parábola está desplazada hacia el eje de las Y. O sea que se verifica absolutamente todo lo que estudiamos en la parte teórica. Y por último, lo que nos queda por decir es que el eje de simetría, como te expliqué antes, es un punto que coincide con la X del vértice, es una línea que coincide con la X del vértice. Es decir, que nuestro eje de simetría está en menos 1. ¿Sí? Esto significa que si yo en este punto doblo la parábola, esta rama me va a coincidir con esta rama sobre el papel. Bueno, eso es para una explicación, como para que entiendas a qué se refiere cuando hablamos de eje de simetría. Bueno, hemos aprendido todo lo que hay que saber de función cuadrática. Espero que este video te haya resultado de utilidad, esté explicado detalladamente. Yo ahora te voy a dejar ejercicios para que vos puedas resolver. Déjame los resultados, tus dudas y todo lo que necesites en los comentarios. Y recuerda que para los suscriptores de este canal tenemos un grupo de Facebook donde podemos resolver dudas puntuales de aquellos temas que se te dificultan en tus estudios. Así que suscríbete a este canal, hacele clic a la campanita. Vas a seguir recibiendo videos que te van a ayudar a la hora de estudiar, a resolver tus dudas, a entender bien los temas. Así que no te vayas, quédate hasta el final y quédate en este canal. Te saludo, nos vemos en el próximo video. Chao.